han unido a nuestra sesión, a nuestras clases, y lógicamente un gusto volverlos a encontrar, volverlos a ver, aquellos alumnos que ya previamente nos hemos logrado conocer, ¿no? Nos hemos logrado conocer. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la sesión. Profesor, buenos días. Muy buenos días con todos. Ahorita voy a prender mi cámara. Ok, no hay problema. Muy bien. Vamos a mantener los audios inactivos ya mientras vamos viendo la parte teórica y yo los voy llamando poco a poco, ya digamos de forma simultánea. No podemos trabajar porque si no, no vamos a poder comprender. Voy a ir mencionando los apellidos, los nombres, vamos a irnos conociendo un poquito más. Ya, bueno, a los que llegan por primera vez a nuestra clase, mi nombre es Darwin Solís, hoy yo soy el encargado del área de razonamiento verbal. Y conmigo vas a trabajar durante el proceso y ¿no? el tiempo que desarrollemos el área de comunicación, el curso de razonamiento verbal. Razonamiento verbal es muy importante porque, como explico siempre a mis alumnos, es un curso que en cualquier proceso de admisión, en cualquier examen de admisión, se te va a evaluar. Cualquier examen de admisión va a ser evaluado. Es de relevancia que ustedes, en general, tengan un mejor dominio de este curso. Hay dos cursos que son base, ya razonamiento verbal y razonamiento matemático, pero eso no significa que los demás cursos no debo aprender, no vaya a pensar de esa manera. No tiene nada que ver, no confundamos las cosas. Son base porque en todos los procesos de admisión, tú vas a ser evaluado en RB o razonamiento verbal, habilidad verbal, aptitud verbal, o razonamiento matemático, en este caso en el área de ciencias, en el área lógica. Estas dos áreas son muy importantes. Muy bien, ¿qué es el signo lingüístico? Bueno, el signo lingüístico en sí es la palabra. Cuando yo te pregunte qué es el signo lingüístico, tú me vas a decir, profesor, es la palabra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la asociación del significante y el significado. El signo lingüístico es la asociación del significante y el significado. Como tú vas a ver, como percibes en la imagen, acá vemos una flor, una imagen de una flor, y acá abajo está, ¿no?, la palabra, aparentemente, pero lo que te voy a decir es que esto es un fonema. ¿Qué son fonemas, profesor? ¿Qué son fonemas? Son la representación, la imagen acústica del sonido, entonces por eso van entre barras, como lo tienes en pantalla. Entonces, esta imagen, que sería el significante flor, tiene su significado, que sería brote de muchas plantas. Entonces, una palabra tiene, por un lado, tiene significado y por otro tiene significante. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tienes que recordar. Entonces, el signo lingüístico es la palabra. Muy bien, vamos a avanzar esta parte. Dice, ¿no? ¿Cuáles son las características del signo lingüístico? Características del signo lingüístico. Son 6, ya, entre ellas, la que nosotros recordamos o debemos manejar con mucha facilidad en razonamiento verbal, es que es biplánico. ¿Por qué es biplánico, profesor? Porque el signo lingüístico está compuesto de dos planos. ¿Cuáles son? El plano de la expresión, que sería el significante, que viene a ser la escritura, la forma, y el plano del contenido, que viene a ser el significado. En este caso, cuando hablamos del significado, estamos haciendo mención que es el concepto, ¿de acuerdo? Es el concepto. Es la imagen, en este caso ya conceptual, el contenido, automáticamente en tu mente se viene, ¿no?, digamos, una imagen. Ahora, la imagen que tú tengas va a diferir, va a variar, eso va a depender de muchos factores. Entonces, un signo lingüístico, una palabra es biplánica, ¿ya? Eso debemos tenerlo claro. Tiene el plano de la expresión, que es el significante, y el plano del contenido, que es el significado, ¿de acuerdo? Es lineal, ¿por qué? Porque los elementos de cada signo se presentan uno tras otro en la línea de tiempo, ¿de acuerdo? En la cadena hablada y en el espacio que sería la escritura. Bueno, yo suelo usar los ejemplos sencillos. No es lo mismo decir, por ejemplo, amor y Roma, ¿no? No es lo mismo, la ubicación de las letras, ¿no? En cuanto a la línea de tiempo, en el momento de la pronunciación o en el espacio, en la escritura, es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, los signos lingüísticos son lineales. Una pregunta que siempre me hacen los alumnos y que en ese momento recuerdo,
Profesor, nosotros en el español escribimos de forma horizontal, correcto, y hay otras lenguas que escriben de manera vertical, ¿no? Y siempre por ahí ponen como ejemplo las lenguas orientales, ¿no? Las lenguas orientales. En el caso del japonés, por ejemplo, tiene tres formas de escritura, incluso se puede considerar, y es una escritura muy compleja, ya muy compleja, ¿de acuerdo? Es muy compleja. ¿Por qué, profesor, es muy compleja? A ver, te explico. Porque automáticamente nosotros nos vamos a dar cuenta que incluso los trazos que ellos realizan en esas letras tiene, digamos, una intención incluso artística, ¿ya? Dibujan la letra, ¿no? A diferencia del español, tal vez. Entonces, en cada lengua tiene su propia, digamos, propias características, su propia estructura, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Muy bien, ¿por qué es arbitrario? ¿Por qué el signo lingüístico? ¿Por qué la palabra es arbitraria? Porque la relación entre significado y significante no responde a ningún motivo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que todo se establece de forma convencional. ¿Qué significa eso, profesor? Que va a depender de la sociedad, de todos nosotros. ¿De acuerdo? No es que, digamos, yo puedo cambiar de nombre a las cosas porque simplemente deseo. Lo que tú conoces como auto en la actualidad, yo no le puedo colocar de repente, no sé, radio, pues, ¿no? No le puedo decir al auto televisor, yo no puedo cambiar las palabras, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es arbitrario. Entonces, cada lengua dice para un mismo significado un significante distinto. Por ejemplo, ¿cómo se dice perro en español? Perro, la misma forma. ¿Y cómo se dice en inglés? Se dice dog. Es lo mismo, es la misma imagen, es el mismo ser, es el mismo contenido, es el mismo significado, pero en escritura, perro, por ejemplo, está compuesto, ¿no? Por la P, la E, la doble R, la O. Y en el caso de inglés, dog, que es lo mismo, ¿no? Está compuesto por la D, la O y la G, ¿no? Dog. ¿No? Entonces, perro y dog no viene, aparentemente no es lo mismo. Sí es lo mismo en significado, pero en significante no. O sea, en expresión, en escritura, no es igual. Por eso cada lengua tiene su propia forma, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿no? Que vamos a tenerlo en pantalla. Aquí está. Ahí lo tienes, por ejemplo. Hola, ¿no? Xiao, hello y konnichiwa. Konnichiwa, ¿no? Son cuatro términos que son el mismo significado, pero diferente escritura. ¿De acuerdo? Diferente escritura. Muy bien. ¿Por qué es mutable e inmutable? Las lenguas a lo largo del proceso del tiempo de evolución pueden cambiar, ¿de acuerdo? Eso sí tenlo claro, pueden cambiar. Pero a corto plazo no pueden cambiar, ¿ya? No, no es que yo deseo que cambien y lo cambio, no, no, no. Dice que es mutable a largo plazo por una reacción social, por diversos factores. En este caso, por ejemplo, el español, ¿no? Tú sabes que el español viene de una evolución, una trascendencia histórica relacionada a procesos económicos, conflictos bélicos, invasión, y entre las, digamos, los que aportaron más, entre las culturas que aportaron más al español, tenemos, por ejemplo, los árabes, ¿no? Los árabes. Ellos aportaron una gran cantidad de palabras, y eso debido a varios factores, ¿no? Hubo un conflicto entre la península ibérica y, lógicamente, los musulmanes que enriqueció nuestro lenguaje. Muy bien, entonces, el individuo a corto plazo no puede cambiar la palabra, ¿de acuerdo? Eso sí hay que tenerlo bien claro. A corto plazo no podemos cambiar la palabra. A largo plazo se puede dar, por eso es mutable, pero inmutable a corto plazo no se va a dar. ¿Por qué se denomina articulado, profesor? ¿Por qué es articulado? Porque se puede dividir en dos articulaciones. La primera articulación, que son los monemas, son los morfemas, ¿ya? Y la segunda articulación, que son los fonemas, que es el sonido, ¿de acuerdo? Entonces, dividir una palabra en morfemas no es lo mismo dividir en fonemas. Tener mucho cuidado, ¿ya? Y esto lo vamos a ver, ¿no? A continuación, en la pizarra, cuando vamos a hacer un pequeño resumen inmediato. ¿De acuerdo? O sea, el signo lingüístico de la palabra tiene dos divisiones. Primera articulación, monemas, y segunda articulación, fonemas. Eso grábate, por favor. Si el colegio te dice
El signo lingüístico, ¿cuál es su primera articulación? No, tú vas a levantar la mano, ¿no? Monema, monema. A decir monemas, claro. Y si la profesora te dice morfemas, es lo mismo, ¿de acuerdo? Monemas o morfemas es lo mismo, ¿de acuerdo? Y segunda articulación sería fonemas. Muy bien. Acá, ese día, digamos, bueno, hace unos días, yo veo que las personas tienen dificultades al momento de interpretar las palabras o el signo lingüístico. Olvidan este criterio. Por ejemplo, ¿no? Se utiliza bastante en el lenguaje común popular, en el lenguaje de día a día, o sea, todos los días, constantemente, el lenguaje en estos dos aspectos, denotativo y connotativo, ¿ya? El significado denotativo es un significado literal de la palabra. ¿Qué significa? Es el concepto estricto, tal como aparece en el diccionario. Y el significado connotativo es el sentido figurado. Te comento que en América Latina se usa bastante el sentido figurado. Bastante. En Perú, de igual forma. Pero en el extranjero, por ejemplo, si tú le dices a un japonés, hace unos días estaba conversando con una amistad que ha venido allá, ya por motivos lamentables, no pérdidas familiares, se ha agenciado la forma de llegar acá a Perú. Pues ya no tiene un día, un poco más de tiempo, y nos logramos encontrar, ¿no? Así vino a visitarme. No se puede recibir visitas, así que tuvimos que conversar lamentablemente en la calle. Entonces, cuando él me llamó, yo le dije, ¿no? Dame un minuto y bajo. Pero un minuto acá en Perú equivale realmente a 60 segundos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Un minuto acá en Perú equivale a 60 segundos? Sí, profesor. Sí, claro. Lógicamente, denotativamente equivale a 60 segundos. Pero connotativamente, cuando a ti te dicen, estoy ahí en un minuto, llego en un minuto, ¿realmente la persona llega en un minuto? Seamos sinceros. Obviamente que no, obviamente que no. Está diciendo que Pues ya va a nada más llegar. lo dice para que piensen que están por llegar, pero en realidad nunca llegan. Llegan en 3 minutos. O más, claro, claro. A ver, muy bien, sí, listo. Estamos activos, estamos con buenas opiniones. A ver, yo la verdad, te voy a confesar, yo no me demoré un minuto. O sea, realmente bajé creo que después de los 10 minutos. Y cuando ya estaba a punto de bajar, él me timbra y me dice, creo que estás ocupado, me voy. No, no, ya estoy bajando. Y él agarra, ¿no? Bueno, por el balcón veo que él estaba mirando, ¿no? ¿Por dónde llegaba yo? Y él agarra y me dice, me había olvidado que estaba en Perú, me dice. Y justo ve en este caso. Y le digo, ¿por qué? Lo que pasa es que si allá en Japón, me dicen, tú le dices un minuto a una persona, es un minuto. Si tú le dices al japonés, llego en un segundo, el japonés se queda, ¿dónde está? Porque para ellos, un segundo, un minuto, 5 minutos, 10 minutos, es denotativamente el significado. Te hago este ejemplo para que lo entienda mucho mejor usted, considero yo. Entonces, cuando yo uso una palabra de forma denotativa, estoy haciendo mención al significado que yo encuentro en el diccionario, el significado real, ¿de acuerdo? El significado real. Pero cuando digo de forma connotativa, es el sentido figurado, ¿de acuerdo? Es el sentido figurado. ¿Ok? Por eso dice, alza la mano para que podamos verte. Entonces estamos hablando de la parte del cuerpo, ¿no? Dame una mano con este trabajo, te estoy pidiendo que me ayudes. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces no interpretamos correctamente el mensaje y cometemos el error al momento de resolver, ¿no? Digamos, vamos a decir el tema, ¿no? El tema a desarrollar. Muy bien, entonces, profesor, otro elemento importante en el signo lingüístico, ¿no? Otro tema importante en el signo lingüístico, ya yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, el contexto. Si estamos en ese momento en una mecánica y yo le digo, pásame la gata, de repente por ahí, si usted no tiene en cuenta el contexto y por X motivo el dueño de la mecánica tiene una mascota, un felino, coge el gato y me lo pasa, ¿no?
Si te digo, pásame la gata, coge al gato y me lo pasa. No, oye, no, ¿por qué me traes a la gata? Le digo, no, al animal. Pásame la gata, la gata. ¿La gata? ¿No? Estoy haciendo referencia, obviamente, a la herramienta. Es una herramienta que se coloca debajo del carro que a través de un mecanismo levanta o puede inclinar un poco el vehículo para cambiar un neumático, ¿no? Entonces, esa es una gata. Profesor, entonces, el contexto es muy importante, ¿de acuerdo? Si yo estoy de repente en una veterinaria y le digo, pásame la gata para revisarla, ahí sí me va a pasar usted el felino. O sea, el contexto, quiero que entiendan ustedes, chicos, es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante. Si yo te digo, María es muy dulce, ¿no? María es muy dulce. Yo no creo que alguien vaya a María y le lama el cachete, le lama la mano para probarla, ¿no? En este caso, decir que María es muy dulce es sentido connotativo, ¿de acuerdo? Pero si de repente yo hago dulces en casa y a todos le coloco nombres, ¿no? De repente, no sé, por jugar, etc., yo ahí tengo que tener en cuenta el contexto. No es ideal, acá te hago una corrección, yo escucho, y espero que ustedes no sigan esta conducta. Ayer escuchaba a una persona decir, por ejemplo, yo voy a votar por Lavero, ¿no? Lavero. Entonces yo agarré, volteé, ¿no? Así como el meme, ¿no? Me giré y me quedé así. Me quedé mirando, ¿no? Lavero, ¿no? Entonces, profesor, ¿eso está mal? Claro que sí. No le puedes colocar artículos ante los nombres, ¿de acuerdo? Eso tienes que tener bastante cuidado, ¿ok? Eso está mal. Según las normas, eso no es correcto. No, pero por ahí alguien me va a decir, pero profesor, yo hablo como quiero, yo no hablo como deseo, ¿no? Las reglas, etc. No, recuerda que ustedes están en un proceso de formación y es bueno diferenciar, ¿no? Diferenciar eso. ¿Por qué te hago este ejemplo? Porque si es un objeto, por ejemplo, la caja, eso es correcto. Pero si yo la María, el Pedro, eso está incorrecto. ¿Ok? Entonces, eso también tiene que ver mucho con el contexto, la interpretación. Hay que usar las palabras con precisión léxica. El signo lingüístico depende también mucho del contexto, ¿de acuerdo? Y nos va a servir para poder, digamos, determinar significados. Puedes comprobar la relación que existe entre el significante y significado con el diccionario. ¿Qué diccionario yo te recomiendo? El diccionario de la RAE, ¿no? Yo ya te reitero, te comento y te vuelvo a comentar que tienes que usar el diccionario de la RAE, ¿no? Es súper sencillo de utilizar y tú puedes encontrar todas las palabras que se admiten en español. Lo bueno de este diccionario es que es en línea, se actualiza constantemente y eso te va a servir a ti bastante. Los sinónimos son distintos significantes con semejantes significados, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? ¿Por qué estudiamos significado y significante? Ahora sí, vamos al plano de acá y luego nos vamos a la práctica, no te preocupes, ¿ah? Ya destrozamos la práctica con ustedes. Observa acá, por favor. Como resumen, la palabra tiene las siguientes características. Vamos a colocarlas. Primero, a ver, me ayuda, biplánico, a ver, sigue tú, a ver, voluntario. ¿Qué más? Biplánico, ¿qué más? Lineal. Lineal, muy bien, ¿qué más? Arbitrario. Arbitrario, muy bien, seguimos, ¿qué más? Mutable. 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 Inmutable. Inmutable. El último, Mm, primera articulación, segunda articulación. Fonemas y fonemas. Ya, pero, ¿cómo se denomina eso? Artículo. Articulado. Grábate esto, por favor. Este tema es uno de los primeros temas que vas a tener en lenguaje en el colegio, y de repente ya los tenía en clase, ¿eh? No lo sé. ¿Ya? Y es uno de los primeros temas que tienes en razonamiento verbal. Si todavía no lo has tenido, aprovecha en aprenderlo el día de hoy. ¿Para qué? Para que tú puedas, en este caso, manejarlo con mayor facilidad. ¿De acuerdo? Muy bien.
Importante, tener en cuenta el sentido denotativo y el sentido connotativo de las palabras, ¿ya? Importante también, ¿eso por qué? Porque nos va a permitir mejor desarrollo, mejor comprensión, ¿ok? Mejor comprensión. Y lógicamente entra en juego el contexto, ¿de acuerdo? De estos dos rasgos, a ver, de estos dos rasgos que acabo de mencionar, si el alumno lo ve de forma sencilla, lo ve de forma práctica, bastante se usa el contexto. En los exámenes de admisión, bastante usamos el contexto. Te dicen el sinónimo contextual de la palabra, el antónimo contextual de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el contexto. Por favor, tenemos que analizar el contexto, ¿de acuerdo? Siempre. Cuando me dicen sinónimo contextual, analizo el contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Por qué es importante el significado y significante? Que es, digamos, lo relevante o lo más importante de esta parte. Porque las palabras, y te voy a hacer un ejemplo nada más, ¿ah? Para poder seguir avanzando, giran en torno a significado y significante. Por ejemplo, si una palabra es sinónimo, o si una palabra es antónimo, va a girar en torno a estos dos. ¿Qué hice? A ver, préstame atención, por favor, préstame atención, a ver, y ya vamos a ir a las preguntas. Yo sé que tú vas a resolver las preguntas en cuestión de segundos, porque eres un pro, entonces yo quiero que acá me escuches nada más un minuto. Escúchame un minuto. El sinónimo es aquel que tiene significado parecido, ¿ya? Mira, parecido. En cambio, el antónimo tiene significado opuesto. Todo gira en torno a ellos dos. El significante en ambos casos, va a ser diferente. ¿Y qué es diferente? Diferente y opuesto no es lo mismo. Diferente significa que, ¿qué significa, profesor? Que no es igual. Entonces, este cuadrito que acabo de trabajarlo sin que te des cuenta, ya, súper sencillo, ahora vamos a ver si lo podemos dividir rápido. Este cuadrito que acabo de ver es la base, o sea, es lo mínimo que usted ya debe en este momento recordar. Si te dicen automáticamente ¿qué es un sinónimo? Tú tienes que decir, profesor, un sinónimo es aquella palabra que tiene significado parecido. Profesor, pero en un libro yo leí que era igual. No, no es igual. ¿Por qué? Porque las palabras no pueden ser iguales. ¿Por qué? Por el contexto, chicos. No puede ser igual por el contexto, ¿de acuerdo? Por el contexto. El contexto va a determinar en este caso, ¿no? La semejanza o la diferencia. Así que hay que tener bastante cuidado. Acá lo voy a eliminar. Hay que tener bastante cuidado, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? A ver, antes de entrar a la práctica, ¿alguna consulta? Y Hay profesor, preguntas. ¿cómo podemos encontrar cierto contexto en alguna palabra? Muy bien, a ver, te voy a pedir un favorcito. Vuelve a repetir tu pregunta un poquito más despacio. ¿Cómo podemos encontrar el contexto de una palabra? Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, te he copiado clarísimo. Muy bien, a ver, vamos a hacerlo con un ejemplo para que usted lo tenga más claro. ¿De acuerdo? Mire acá, por ejemplo. A ver, siempre uso este ejemplo porque es sencillo y creo que te va a ayudar bastante. Si yo digo, por ejemplo, ayer atrapé al ladrón, no, los vecinos le pegaron. Mira, ayer atrapé al ladrón y los vecinos le pegaron. ¿Ya? Acá, observa acá. Mira, presta atención en la palabra pegaron. Muy bien. ¿Listo? Ahora vamos por acá. Los alumnos pegaron la tarea en el cuaderno. Ahora presta atención a la palabra pegaron otra vez.
Yo te hago una pregunta a ustedes. ¿Tienen el mismo significado en estos casos, la palabra pegaron? ¿No? No. Uno es de pegar y otro es de ya pues, pegar así, como agarrar cintas, silicones o goma y pegarlo en un lugar o en una hoja. Correcto, ¿te diste cuenta? Entonces, ¿cómo puedes encontrar el contexto de una palabra? La respuesta la acabas de dar tú sin darte cuenta. Tengo que analizar la oración. O sea, una palabra, cuando tiene contextualización o se trabaja en el contexto, va a depender de la oración. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es el contexto? Es la relación de la palabra en función a la oración, a la idea de la persona que genera este texto. Entonces, si yo te solicito en este momento un sinónimo en este caso, este sinónimo ten en cuenta que no va a ser el mismo acá, porque acá sería que lo golpearon al ladrón. En cambio acá, si yo solicito un sinónimo, ¿sería qué cosa? Sería los alumnos golpearon la tarea en el cuaderno. ¿Sería correcto decir eso? O puede ser los alumnos, no, colocaron, adherieron, adjuntaron, ¿no? La tarea del cuaderno. Entonces, si te das cuenta, el sinónimo no puede ser el mismo. ¿Ya? Eso es lo que quiero que tú te percates. ¿Ya? El contexto automáticamente cambia o condiciona la palabra, condiciona el sinónimo. ¿Se entendió? Entonces, por eso es importante el contexto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Sencillo? Profesor, Dime. profesor. Y si me preguntan, subraya cuál es el contexto. El contexto va a ver como supuestamente dos oraciones. Tendría que ver si son igualitos y ahí recién subrayarlo o... A ver, si te dicen subraya, subraya el contexto, tendrías que subrayar el enunciado en sí, ¿no? Si te dicen cuál es el contexto de, digamos, de esta oración, entonces, en este caso, te estarían preguntando cómo lo interpretas la oración, Yasmín. Ya, por ejemplo, ayer atrapé al ladrón y los vecinos le pegaron. Yo acá, si me dicen, ¿cuál es el contexto es una captura de un ladrón. Es la captura de un ladrón y el ajusticiamiento, o sea, lo lincharon, ¿no? Que al ladrón lo han agarrado. ¿No? En el otro caso, el contexto, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al desarrollo de un trabajo escolar, ¿no? De un grupo de alumnos, en este caso. Entonces, lo normal es que te van a preguntar, ¿no? Sinónimo contextual, antónimo contextual. Por eso el contexto juega en ese caso relevancia, ¿no? Es importante por este caso. ¿Te escucho? Ok, profesor, muchas gracias. No hay problema, Lucero. Perdón, Yasmín. A ver, Lucero, ¿alguna pregunta? ¿Activas el micro? Perdón, es que mi micro se No. activó. No te preocupes, no hay problema, no hay problema. Entonces, muy bien, entonces ya sabemos o tenemos en cuenta cuál es el contexto, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos por acá. Ahora sí, vamos a destruir la práctica. Muy bien. Tenemos unos minutos antes que no tener un pequeño descanso de 5 minutos y regresar con fuerza para acabar los ejercicios. Nos quedan 8 minutos. Yo creo que podemos avanzar o analizar dos o tres de los ejercicios. ¿De acuerdo? Préstame atención. Señala la alternativa correcta teniendo en cuenta las características del signo lingüístico. En Estados Unidos la palabra niño se dice children. Entonces, acá ya tengo la respuesta, ya es un modelo, es un ejemplo, pero yo sin necesidad de ver la respuesta te diría que es arbitrario. ¿Y por qué es arbitrario, profesor? Porque es el ejemplo que acabo de mencionarte en el caso de perro. Perro en Perú, dog en Estados Unidos. Entonces, en este caso, podemos darnos cuenta que este es un rasgo arbitrario. ¿Por qué arbitrario? Es el mismo, escúchame bien, es el mismo significado, pero diferente significante, diferente palabra. ¿Se entendió? Por ejemplo, ¿cómo se dice en español, en este caso, donde vivimos nosotros? En español, ¿cómo se dice? A ver, voluntarios. ¿Cómo? Casa, muy bien, casa, correcto. Vivienda. Vivienda, ok. ¿Y cómo se dice en inglés? House.
House. Correcto, ¿te diste cuenta? O sea, casa en español y house, como tú lo dices, en inglés tiene el mismo significado, es el mismo ser, pero diferente significante, diferente escritura. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, por eso es arbitrario. Acá te dice, cada lengua establece un significado para determinado significante, o sea, escritura. Por ello, en este ejemplo se evidencia la característica arbitraria del signo lingüístico. Caso número 2. Cristina viaja al pasado y se encuentra con el Quijote, que admirado de su belleza le dice, ¿qué dama tan hermosa eres? Cuando ya habla de tiempo, ya te está condicionando ya, ¿de acuerdo? Cuando dice que va al pasado, ¿no? Etc., ya está condicionando. ¿A qué rasgo pertenece, digamos, en este caso, qué característica está vinculada con el tiempo? Con el pasado, con el presente. Lineal. Lineal me dicen por acá. A ver, ¿quién más? Mutable me dicen por acá también. Muy bien, Miranda y Yasmín me han dicho lineal. A ver, por ahí me han dicho mutable de su compañero. Su compañera también. Acá en el chat me dice Andrea lineal y Estefano me dice mutable. Muy bien. A ver, todos contestamos la pregunta. A ver, voy a poner el chat en privado, ¿ya? A ver, bueno. El hospedador, a ver, no lo puedo cambiar, pero bueno, en fin. Colóquenme todos, a ver, ¿cuál sería su respuesta? A ver, colocarlo en el chat, a ver todos, vamos a hacer como un censo. A ver, vamos a ver, profesor, el que tiene más votos gana. No. El que tiene, lógicamente, base, contexto. Y vamos a explicar. La mayoría me está colocando lineal inmutable. Ok. Entonces, esto me va a permitir explicarte un poquito más por cuándo sería lineal y cuándo es mutable. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, por acá tengo también más respuestas. Para que quede claro, vamos a explicarte un poco más lo que es lineal y un poco más de lo que es mutable. Muy bien. Bueno, por acá me dicen biplánico, inmutable también. Ok. Listo, creo que ya están todos. Primero te explico. Es lineal cuando en el habla, o sea, y en la escritura, en el espacio, ¿ya? Los signos lingüísticos o la palabra tienen una secuencialidad. Por eso te decía, no es lo mismo decir amor, Roma, ¿no? Ramo, no es lo mismo. En ninguno de estos casos va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en espacio, en secuencialidad, son diferentes el significante. Y al ser diferente el significante, el significado ya es distinto. ¿De acuerdo? No es lo mismo. ¿Ya? Pero esto no es que amor en el tiempo ha cambiado a Roma y ha cambiado a Ramos. No es eso. ¿Eh? No es que amor se volvió Roma en el tiempo y luego se volvió Ramos. No. Son palabras totalmente independientes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lineal. En el caso de que Rosa va al pasado y el Quijote le dice, qué hermosa eres, etc. Acá tiene que ver algo el tiempo, el pasado, no, ¿sí o no? Descartado, lineal, ¿eh? Descartado totalmente. Ahora, biplánico es cuando tiene significado y significante. Acá no estamos colocando en duda el significado y significante. Inmutable es que no cambia. Pero en cambio, te comento algo. La palabra hermosa, hace unos siglos atrás, ya no era tal como la conoces. O sea, la palabra hermosa era fermosa. Y te voy a invitar que lo navegues, lo cheques en internet, si deseas, y veas que el tiempo hizo que evolucione lo que nosotros tenemos o conocemos en la actualidad. Hermosa. Entonces, si quieres verlo a detalle, eso es mutable. Las palabras han ido cambiando, han ido evolucionando. ¿De acuerdo? Entonces, acá la respuesta sería mutable, la letra D. ¿Ok? Aclarada la duda, creo que todo está
encaminado. Pregunta 3, a ver. Andrés nos describe a un ser mitológico, cabeza de toro y cuerpo humano. ¿Qué te está dando Andrés? ¿El significado o el significante? El Al decir significado. el significado, muy bien, Yasmín. Al decirte cabeza de toro y cuerpo humano, te está dando el significado. Es correcto. Pero no recuerda el nombre. O sea, ¿qué no recuerda? La descripción. Ya. ¿El significante? El significante, creo yo. Muy bien, Miranda Carrillo. Repito, a ver, para que quede más claro. Andrés nos describe un ser mitológico. Nos acaba de decir el significado, porque nos describe al ser cabeza de toro y cuerpo humano, pero no recuerda el nombre. Entonces, te está diciendo el significado, que está compuesto por la descripción, te lo está diciendo. O sea, el significado es una descripción, ¿de acuerdo? Pero lo que no te está diciendo es el nombre. ¿Qué parte de ese signo no recuerda? El significante. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la cabeza de toro y cuerpo humano? A ver, ¿tú te acuerdas? Ser mitológico. ¿Centauro? Centauro, no. Por ahí, cerca, Tibio. Ya a su edad, me imagino que han llevado literatura griega o, bueno, han visto seres mitológicos. Minotauro. El Minotauro, muy bien. El Minotauro, muy bien, Andrea Rosales. El Minotauro. ¿De acuerdo? Y si yo te digo cuerpo de caballo y dorso de hombre, Eso, si no mal me equivoco, ahí es un poco difícil de tu recordar. amigo Cristian, tú me lo acabas de decir hace un rato. ¿Un centauro? Centauro, muy bien, Dafne. Centauro. Cuerpo de caballo, o sea, patas de caballo, ¿no? Pero dorso de hombre, o sea, de la cintura para arriba era hombre. Centauro. Nos vemos en 5 minutos, ¿de acuerdo? Antes que se corte, regresamos en 5 minutos. No te olvides conectarte, ¿de acuerdo?